Esta película está dirigida por Yorgos Lanthimos. Está escrita por él mismo en colaboración con Eftimis Flipou, con quien ya colaboró previamente escribiendo La langosta y El sacrificio del ciervo sagrado. Esta película ganó el premio Uncertain Regard del Festival de Cannes de 2009. Este premio se les da a películas que tienen un estilo original y diferente, y poco convencional. Además de que estuvo nominada a los premios Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. Flipou y Lanthimos hacen una buena mancuerna, ya lo han demostrado en varias películas. Hacen películas que son poco convencionales, que tocan temas de actualidad de una manera satírica, cómica, con humor negro y crítica. La historia de esta película está relacionada con el mito de la caverna de Platón. Esta historia tiene que ver con que solo existen unas cuantas personas que están conscientes de la realidad en la que vivimos y el resto nos sentimos cómodos en nuestra ignorancia, no sabiendo más allá de lo que necesitamos o queremos saber. Cualquier intento que hagan por tratar de cambiar nuestros esquemas y la realidad como la vemos cae en saco roto porque nos negamos a aceptar esa situación. La película está protagonizada por una familia que está conformada por el padre, la madre y 3 hijos. Estos hijos están interpretados por Angeliki Papuila, Christos Pasalis y Mari Tsoni. Las actuaciones de estos 3 son dignas de aplauso. Transmiten su inocencia a momentos, transmiten ira en otros, además de asombro en el descubrimiento de ciertas cosas, pero sobre todo su lenguaje no verbal y sus gestos faciales a momentos nos recuerda al de nuestras mascotas. Yorgos Lanthimos en esta película tiene un estilo poco convencional, utilizando normalmente encuadres fijos, sin mucho movimiento de cámara y sin cambio de planos, mostrándonos a momentos personajes mal encuadrados, partidos, donde solo se ve una parte de su cuerpo. También tiene encuadres que se enfocan sobre todo en el entorno, en la habitación, en la piscina, en el jardín, y descuida un poco a los personajes y lo que estos están haciendo, restándoles de alguna manera importancia, haciéndolos insignificantes. Además de que tiene escenas violentas, escenas de desnudos y escenas de sexo, que son bastante explícitas. El final de la película tiene el sello de Lanthimos, siendo un final abierto y dejándonos a libre interpretación qué es lo que realmente va a pasar, para darnos nosotros mismos la respuesta. Si no quieren que les arruine esta película y ciertos detalles que pasan en ella, les sugeriría que vayan a verla ahora, ya que a partir de este punto voy a empezar a hablar de spoilers y profundizar un poco más en los temas que toca esta película. La historia trata acerca de una familia que vive en un lugar que está alejado de la sociedad. Tienen una casa muy amplia, que tiene una piscina y tiene muros altos que no te permiten ver hacia el exterior. En esta casa viven el padre, la madre y los 3 hijos. El padre es el único que sale de la casa, lo hace en su automóvil. La madre se queda voluntariamente en la casa y los 3 hijos están de manera involuntaria, no conociendo lo que hay en el mundo exterior. A estos 3 hijos se les miente diciéndoles que, por ejemplo, los aviones que ven volar son aviones de juguete que son inalcanzables para ellos. Y también los gatos son animales feroces que los podrían matar. La única persona que puede ingresar a esta casa es una mujer llamada Cristina, que a lo único que va a la casa es a satisfacer sexualmente al hijo varón. Además, a estos 3 hijos no les dicen el verdadero significado de las palabras, como por ejemplo la palabra coño. Les dicen que es una lámpara, el foco de una lámpara. La palabra zombie les dicen que es una pequeña flor amarilla. Y la manera en la que estos 3 hijos se distraen es teniendo competencias bastante tontas y ridículas entre ellos, como por ejemplo, ¿quién resiste poniendo más tiempo su dedo en el agua caliente de la ducha? O quién despierta más rápido luego de que ellos mismos se duermen con cloroformo. Esta historia está relacionada al mito de la caverna de Platón. Esta historia indica que hay un grupo de personas que está en una caverna, de la cual uno de ellos logra salir y logra descubrir el mundo que hay afuera, el aire, el sol. Este sujeto tiene la intención de volver a la caverna y enseñarle a los que están ahí
este nuevo mundo que descubrió. Pero al estar tanto tiempo en el sol, se acostumbra a este. Y cuando entra a la caverna, no ve bien, queda parcialmente ciego y esto hace que sus demás compañeros sientan que el salir de la caverna lo dañó, que está de alguna manera enfermo. Entonces este tipo que salió trata de convencerles de que salgan al mundo exterior, pero ellos se niegan rotundamente a hacerlo e incluso amenazan con matarlo. La historia de la película y el mito de la caverna de Platón se pueden asemejar a nivel familiar al asunto de unos padres que pueden ser demasiado sobreprotectores con sus hijos y de que no les permiten tener la libertad y descubrir el mundo a su manera, sino que los restringen y solo pueden ver cosas o conocer cosas que ellos consideran adecuadas. A nivel social y político se puede asemejar a que las personas que están en altos cargos de gobierno o que tienen mucho dinero conocen y viven la vida de una manera diferente y restringen a las demás personas de ciertas verdades. Además de que nos van guiando, y esto tiene que ver más que todo ya con la sociedad, que la sociedad nos va guiando hacia lugares que a ella le convienen, hacia lugares ya establecidos. Y muchas veces no nos cuestionamos si es realmente lo que queremos. Aparte de todo esto, siempre hay personas que se cuestionan. Es una minoría, pero se cuestionan esta clase de detalles y estas personas son las que eventualmente logran crear ideas que terminan transformando algunas cosas en el mundo. El título de la película es Quinodontas, que traducido del griego al español significa colmillo o canino. Este título hace alusión a dos cosas en la película. La primera tiene que ver con que a los tres hijos que están encerrados se les dice que cuando se les caigan los dientes colmillos, ya sea izquierdo o derecho, pueden salir de la casa y significa que ya son adultos de alguna manera. Lo cual es chistoso porque ya son adultos. Pero bueno. Y que pueden aprender a conducir cuando les vuelva a crecer. Además de que dicen que solo se puede salir de la casa a través del auto, es la única manera segura. Al salir a pie es imposible. La otra cosa a la que este título hace alusión tiene que ver con el comportamiento de estos tres personajes. Los tres hijos tienen un comportamiento que es bastante similar a unos perros. Los queremos mucho. A unos perros que están adiestrados y responden a estímulos externos de castigo o premios y tienen comportamientos un poco salvajes a momentos. Una película con un enfoque único y transgresor. Tienen que darle una oportunidad. Además de que se la podrían recomendar a muchas personas, pero tengan cuidado porque creo que no es una película para todos. Como punto aparte, me gustaría preguntarles, ¿están de acuerdo con lo que la sociedad nos indica? ¿Están de acuerdo con los parámetros que ésta nos marca que debemos hacer? Como estudiar, conseguir un trabajo, conseguir una novia, casarnos, tener hijos, porque creo que la vida incluye una gran variedad de gamas de colores y no todo es blanco o negro, no todo se resume a unas cuantas cosas, se puede tener una gran variedad de opciones y caminos. A pesar de que nos damos cuenta y cuestionamos algunas cosas, ¿no creen que de todas maneras seguimos el camino que se nos indica y a toda la sociedad y a las demás personas? Si ven la película, díganme qué les pareció en los comentarios de abajo. Eso es todo lo que tengo que decir. Adiós. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει.